Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este espacio en el cual nos encontramos adelantando las noticias. Mi nombre es Walter Brown y como ustedes saben, atravesamos días de alta volatilidad en los mercados financieros. Volatilidad que se disparó a partir de la decisión de Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, de aplicar una política comercial que se basa en la suba de aranceles al resto de las naciones para tratar de negociar mejores condiciones para los productos estadounidenses y atraer inversiones a que produzcan en ese país. Esa circunstancia generó, obviamente, una reacción del otro lado de aquellos países que vieron subir sus aranceles y no querían entrar en esa práctica. China es el que está a la cabeza de la reacción subiéndole los aranceles a los Estados Unidos, y este escenario entre dos gigantes, más el resto de las naciones observando cómo se realiza esta disputa y cómo pueden resolver sus propios problemas, ha generado una convulsión financiera que nos tiene a todos esperando a ver de qué manera nos puede llegar a afectar o de qué manera se le puede llegar a sacar provecho, en un escenario en el cual la Argentina además está esperando el cierre del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Vamos a hablar de este tema con un gran especialista, un hombre que conoce y muy de adentro todo lo que se mueve en Wall Street y las decisiones que se han tomado por estas horas en los Estados Unidos. No se vayan, primero nos encontramos con nuestros anunciantes y después sí, comenzamos con el programa. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. Arba, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Cuando cargas Infinia, es un camino de ida. Porque rinde más kilómetros por litro para que puedas llegar más lejos. Te da más potencia para que tengas la máxima performance. Y limpia tu motor para que lo sientas siempre como nuevo. Infinia con tecnología Turbo Clean es un camino de ida. Más potencia, más autonomía, más limpieza para andar mejor. Y lo dicho, vamos a hablar de lo que está ocurriendo en el mercado financiero, en la economía internacional. Para ello tengo el gusto de contactarme desde aquí, desde Buenos Aires, con alguien quien está en el centro del foco de la noticia en este momento. Y me refiero al querido Javier Tigerman, director de ACAD Grupo Financiero. Javier, muchas gracias por conectarte con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, estás en Estados Unidos, ¿no es cierto? No, estoy en Buenos Aires. Perdóname, pensé que estabas dando vueltas por allá. Sé que anduviste hace unos días por ahí. Sí. Quería que me cuentes un poco cómo fue que se recibió todo este asunto tan delicado que tiene que ver con la política arancelaria de Donald Trump y el impacto que ha tenido en los mercados. Mira, la primera reacción fue bastante de sorpresa, porque en todo momento siempre se especuló, y los mercados así lo vivieron, porque te das cuenta que Trump fue elegido en noviembre, y esto sacudió a los mercados recién esta semana. Y Trump siempre habló de esto, no es que nunca habló de este plan comercial que tenía. Sí. Lo que pasa es que el mercado siempre creyó que era una táctica de negociación y no le creían y pensaban que iban a primar gente más razonable dentro de su entorno, aunque es difícil encontrarlo. Y bueno, cuando finalmente se dio la noticia el miércoles pasado, fue de mucha sorpresa, mucha, yo diría, angustia, porque a diferencia de otras crisis que uno podría calificar de potencialmente sistémicas, una crisis
de mercado puede ser meramente una caída, un retroceso de los índices, etcétera. Pero una crisis, y cuando es una crisis sistémica, ya pone en tela de juicio el sistema, o sea, es más complicado. Yo recuerdo, podemos hablar de la del 2008 como la más grave, después también la de la ruptura de la burbuja de las .com, pero menos grave. Pero esta empezó a catalogarse como una potencial crisis sistémica porque no se sabe hasta dónde va a llegar y tampoco hay una solución que dependa de una política. La crisis de las hipotecas eran hipotecas que estaban defaulteadas en manos, en las carteras de los bancos, apalancadas, y bueno, había que buscar un mecanismo para sacarle a los bancos esas carteras o darle liquidez a los bancos para que las aguanten. Era un tema de política económica. Finalmente intervino la Fed, etc. Acá, ¿qué haces? O sea, nadie puede intervenir. Depende más que nada del humor o la estrategia de una sola persona, la cual parece no entrarle o sea, no entrar en su, o sea, en razonamiento. Sí. Y bueno, tenemos la volatilidad que estamos teniendo y perspectivas no muy buenas de acá al futuro. Claro, porque uno observa el movimiento inicial de Trump con el anuncio de las tarifas, de fuertes tarifas, sobre todo para economías como la de China, y después empezás a ver las réplicas, ¿no? Con lo cual, ¿hasta dónde llega este punto de colisión y cómo va a terminar afectando al resto del mundo? Porque ahora es China la que sale a decirle, no, con nosotros no. Si vos me pones tarifas, yo te pongo tarifas, y Trump le replica con el anuncio de un nuevo aumento. ¿Hasta dónde puede terminar esto o cuál puede llegar a ser el punto de eclosión de esta política de presiones, ¿no? Sí, vos sabés que a fines de los años 90 y durante la primera década de este milenio, Sí. siempre se usaba, empezó llamándose el Greenspan Put, o sea que era como una garantía de Greenspan en ese momento, chairman de la Reserva Federal y después de los subsiguientes chairmans de la Reserva Federal, de que iban a hacer algo si el mercado empezaba a bajar. Entonces la gente compraba acciones y decía, en el peor de los casos, la Fed va a bajar la tasa a tal nivel que va a venir un rally nuevo. Entonces lo único que había que hacer era aguantar. Y ese Greenspan Put o Federal Reserve Put se mantuvo y muchas veces evitó caídas de los mercados sin que necesariamente la Fed tenga que bajar la tasa, pero se sabía que existía. Hoy parece haber como un juego de chicken, ¿viste? El juego de chicken, a ver quién... el juego de chicken, donde están la Reserva Federal con un rol menor, está Trump y están los chinos. Alguien acá tiene que mover la pieza y garantizar estabilidad en el mercado. Por ahora nadie está moviendo y por lo contrario, están apostando a que el otro se rinda primero. La estrategia de Trump parece ser, yo me empiezo a negociar con todos los demás países y cuando tenga todos los demás países abrochados, los chinos no van a tener a dónde ir. Y los chinos dicen, yo la verdad puedo aguantar, voy a devaluar mi moneda, cosa de empezar a amortiguar el golpe, voy a buscar otros mercados y mientras tanto voy a generar un caos financiero que va a impactar a Estados Unidos más que a nosotros. Y con eso debilito a Trump y negocio. Bueno, en eso estamos en este momento y por eso las bolsas tienen el vaivén que tuvieron ayer y hoy, en base a quién de estos tres mueve primero yo creo que va a terminar siendo Trump el que... Porque como Trump tiene seguidores que no importa lo que diga, le creen, es como una especie de mesías. Trump dice,
ya ganamos la guerra. Sí. Me voy a sentar con los chinos y les voy a... Y la gente va... Y a lo mejor no cambió nada, pero vuelve todo a foja cero y dice que fue una gran victoria que sacó al país de una gran crisis después de que Biden casi lo funde. Y va a haber la mitad de los americanos creyendo que eso es así. Entonces, o la solución viene por ese lado, o esto continúa. Es delicado, ¿no? Imaginarse cuál es el escenario que viene y cómo se adapta la economía americana a este modelo que quiere imponer Trump ahora, ¿no? Porque lo veníamos observando a lo largo de los últimos años, cómo Estados Unidos se ha transformado más en una economía de servicios que de manufacturera, ¿no? Y este tipo de política de presión lo que está buscando es invertir ese orden, ¿no? Por lo menos generar desde la manufactura un crecimiento del empleo, forzándolo a que las inversiones lleguen a los Estados Unidos. Pero ¿cómo reacciona hoy el sector privado a la necesidad de me tengo que instalar en Estados Unidos para no perder ese mercado o pierdo el resto del mundo que también está expulsando con los aranceles? Un tema delicado, ¿no? Para los inversores, sobre todo. Sí, vos sabés que cuando yo empecé mi carrera en Wall Street en el año 86, la data, viste que salen todos los meses data de todos los países, pero la única que realmente impacta al mercado es la de la economía americana. Sí. En ese momento, ¿sabés cuál era la estadística más importante que hacía mover mercados? Como yo nunca vi una estadística mover mercados. Hoy en día la que más mueve mercados es la de el empleo, Sí. que sale el primer viernes de cada mes. Pero antes del empleo, Uh-huh. o sea, cuando el empleo no significaba nada, eso recién empieza a ser importante a raíz de la primera recesión que yo viví en Estados Unidos, que fue en el año 91, del primer Bush. Pero antes de eso, había una estadística que realmente hacía que los mercados... la noche anterior no salía para poder estar fresco a la mañana y poder recibir esa estadística, porque el día ese que aparecía esa estadística, los mercados eran de una volatilidad infernal. Y era el número de la balanza comercial de Estados Unidos, el trade number. Hoy en día nadie le presta atención al trade number. ¿Pero por qué antes sí y ahora no? Porque Estados Unidos, creo yo, se dio cuenta que no es un número tan importante porque el mundo lo financia y con ese financiamiento y con esa cantidad de importaciones genera productos de mucha alta productividad y creció mucho la riqueza en Estados Unidos y la economía también. La balanza, el déficit comercial creció mucho, ahora no tengo la estadística, pero creció mucho en los últimos 30, 40 años, pero la riqueza de Estados Unidos se multiplicó por mucho más. Quiere decir que el comercio libre es muy eficiente para que una economía como la americana, que tiene tantos recursos, tanta productividad, pueda dedicarse a los sectores que más hacen crecer su economía. Uh-huh. Entonces, es muy raro todo esto. ¿Qué es lo que pretende el gobierno de Estados Unidos? Que una planta industrial que produzca, no sé, camisetas se instale en Michigan para competir con Bangladesh. No queda claro cuál es el objetivo de esto, porque una economía mundial de equilibrio entre todos los países es imposible. O sea, yo le compro al verdulero, el verdulero no me compra a mí, nunca me va a comprar nada al verdulero porque no tengo nada que ofrecerle. Si el verdulero no me vende, estoy en problemas. ¿Qué voy a poner? ¿Lechuga en una maceta o sea, en el balcón de mi casa? O sea, ¿a dónde queremos llegar con esto? Sí, no se entiende. No todas las economías pueden ofrecer. Estados Unidos ha crecido, hay empleo, pasaron cosas terribles como septiembre 11, la pandemia, y la economía americana ha seguido fortaleciéndose. ¿A dónde estamos? ¿Qué estamos intentando ser? Claramente, ¿no? Digo, no todas las economías pueden ofrecer lo mismo, no todas las economías tienen las mismas escalas.
y a veces uno se plantea ante estas circunstancias si la idea de la Argentina de alinearse directamente con la política republicana de Donald Trump es la correcta o no, precisamente por esto, ¿no? Porque no tenemos lo mismo para ofrecer y quizás nos perjudican mucho más las medidas que se están empezando a tomar por estas horas, ¿no? Yo creo lo mismo. A mí no me queda bien claro. Es difícil hoy en día también entender qué es lo que pretende el gobierno o no. No me queda claro la defensa que hacen muchos de los trolls del gobierno en las redes sociales o funcionarios sobre las medidas que toma Trump, porque realmente un montón de gente que apoyó al gobierno durante la campaña, ahora, está totalmente en contra y lo expresan públicamente. Yo, por ejemplo, soy amigo, charlo cada tanto con Emilio Campo, que fue una persona a la cual Milei confió la potencial dolarización del país, qué sé yo, y es una persona que está totalmente opuesta a estas medidas, y como él, todos los economistas, todos los analistas, no hay nadie, ni de derecha, ni de centroizquierda, ni radical, ni peronista, ni nada. O sea, los únicos que... no hay consenso, o sea, al contrario, hay consenso entre todos los que analizamos un poco la política internacional, comercial, económica, de que esto no va a llevar a buen puerto a nadie. Y a la Argentina tampoco. Entonces, cuando te dicen, me preguntan a veces si yo veo que esto puede ser positivo en alguna medida para Argentina, no veo dónde, la verdad no veo por dónde. Claro. En este escenario de alta volatilidad que estamos viendo en los mercados, vimos las pérdidas enormes que hubo en Wall Street, en grandes empresas, vimos las pérdidas que hubo en la bolsa argentina. ¿De qué manera el inversor se puede proteger ante estas circunstancias? Para mí la protección siempre es la misma. Yo soy un creyente en que la protección uno la tiene que tomar antes de estos episodios, como hace Warren Buffett. Yo no lo he hecho porque es muy difícil hacer lo que te voy a decir ahora, que es muy simple, pero que cuando las cosas andan bien, uno no las hace. Y lo que hay que hacer es invertir en empresas sólidas, en compañías que uno confía, que sabe que pueden caer por un tema coyuntural, pero que en el largo plazo, mediano plazo, van a seguir creciendo, generando ingresos, etc. Y aprovechar estos momentos justamente para aumentar tu posición, no para disminuirla. Warren Buffett dice, ¿cómo es lo que dice? Él dice algo, dice como que hay que invertir, como que cuando todo el mundo tiene miedo, hay que ser agresivo y cuando todo el mundo es agresivo hay que tener miedo. Algo así, y es un poco lo que yo creo también. No, hedgearte hoy en día es, ¿qué vas a hacer? O sea, mantenerte fuera del mercado, y si estás invertido, salir en estos niveles, ¿puede seguir cayendo? Sí. El tema es, como vengo diciendo, o sea, las dos cosas que yo siempre digo es invertir en buenos productos que vos podés quedarte en el largo plazo y no estar apalancado. Ajá. Las dos cosas que son reglas de oro para mí, para una inversión, para una persona física. Mencionaste a Warren Buffett y por algo le dicen el oráculo de Omaha, ¿no? El hombre que sabe ver dónde está el negocio y dónde dar un paso al costado. De hecho, se menciona mucho cómo vendió muchas acciones, se fue deshaciendo de algunas tenencias a lo largo de los últimos meses, quedó muy líquido y no lo agarró toda esta marea que está sufriendo la mayoría del mercado, ¿no? La conducta de él es de muchísima disciplina, muchísima disciplina. Cosa que pocas personas tienen. Yo no tengo ese nivel de disciplina. ¿Qué significa? Que vos sabés cuando las cosas están desbordadas y generalmente
ocurren después de un hecho muy puntual. Por ejemplo, la llegada de Trump al gobierno. Por alguna razón el mercado consideró que era bueno Sí. para el mercado que Trump gane las elecciones. No entiendo bien por qué el mercado siempre cree que los republicanos son mejores que los demócratas. Poco porque dicen que van a bajar los impuestos, que la desregularización, que permisos para que no se van a fijar en el medio ambiente, etcétera, etcétera. Pero era un rally que no terminaba de arrancar. Y bueno, ese momento de euforia a fin de año con un mercado ralleando y todo, aprovecha Buffett para decir, en estos momentos quiero estar liviano para después aprovechar. En el 2008, en la crisis del 2008, recuerdo perfecto, septiembre del 2008 o octubre, no me acuerdo, en uno de los momentos más dramáticos de esa crisis tuvo algo muy, muy particular. Fue la primera vez, creo que en la historia, Sí. que los money market operaron por debajo de la par. O sea, imagínate, un money market que opera por debajo de la par. Quiere decir que los instrumentos más líquidos del Tesoro americano tradeaban por debajo de par. Y en esos momentos durísimos, donde realmente se pensaba, che, ¿qué puede pasar acá? ¿Quebrarán los bancos, etcétera? Warren Buffett, el mercado ralió una tarde porque Warren Buffett decidió invertir, creo que en ese momento eran $5.000 millones en Goldman Sachs. Le sacó, por esos 5.000 millones que puso, le sacó hasta el oro y el moro a Goldman. O sea, y otro momento también me acuerdo interesante, no sé si vos te acordás de una empresa, Salomon Brothers. Claro. Salomon Brothers, cuando yo empecé a laburar, era la empresa junto con Goldman donde todos queríamos ir a laburar. Goldman porque era un partnership y un lugar muy prestigioso, y Salomon porque era el lugar más agresivo, estaban los traders más agresivos, qué sé yo. Bueno, en el año 89, 90, por ahí, hubo un escándalo con Salomon y que hicieron unos trades que no deberían haber hecho regulatoriamente, y la empresa estuvo muy cerca de quebrar porque fue sancionada. Qué sé yo. Y en ese momento, ¿qué hizo Warren Buffett? Inyectó liquidez, se quedó con la mayoría de la empresa, la hizo, solo su llegada generó confianza y después se deshizo. Ese es el tipo de inversor que es él, muy paciente, porque a la larga el mercado continúa. Los expertos siempre dicen, las burbujas siempre se pinchan, pero siempre aparecen nuevas, y el mercado en el mediano o largo plazo se recupera. Te hago la última pregunta, Javier. Estamos, esperando todos el anuncio del Fondo Monetario Internacional respecto del acuerdo crediticio que pidió la Argentina. En este escenario, ¿crees que puede llegar a cambiar de todas formas la situación que estamos viviendo en la Argentina? Que esta proyección que tenía el gobierno de, hacemos que con esto baje el riesgo país y el día de mañana podemos volver al mercado de crédito, ¿será posible o la crisis pone en cuestión de dudas esta circunstancia? ¿Sabes lo que pasa? En la Argentina hay un exceso de economistas. Ajá. Y los economistas lo que hacen es te dicen, mira, esto puede pasar esto. No, o sea, vos tomás esta medida, después esta, después esta, después esta, después esta, y en 30 años vas a llegar a tal lugar. Sí. Otro economista que piensa diferente dice, no, tomemos esta medida, esta medida, esta medida, esta medida, esta medida, y en 30 años vamos a estar en otro lugar. Son discusiones académicas que no tienen ningún tipo de relevancia, porque en el mientras tanto pasan cosas en el mundo, uno se queda, hay un montón de variables que uno no controla, etc. Entonces, yo creo que el gobierno puede tener el plan acertado, etcétera, etcétera, pero hoy estamos en un escenario de muchísima volatilidad que si continúa, lo que va a terminar pasando es que las monedas de los países emergentes se van a ir devaluando, pero no porque los países lo deciden, porque en la Argentina hay un error. Los argentinos creen que cuando Brasil devalúa es porque tomó la decisión de devaluar, o cuando Colombia devalúa porque tomó la decisión. No, son monedas que flotan, se devalúan cuando el mercado
cuando hay más vendedores de esa moneda que compradores. Son monedas que fluctúan con total libertad en el mercado. Puede haber una intervención sucia, etcétera, pero flotan. Y ese es el camino que el mundo elige en general, siempre y particularmente en momentos de crisis. Yo no sé hasta qué punto, a raíz de esto, la reserva, el fondo le va a exigir a Argentina ser más flexible y a lo mejor la Argentina acepta. No tengo idea, pero lo que estoy convencido es que el fondo no va a decir, che, mucha volatilidad, mantengamos el cambio fijo con un crawling de 1%. Así que uno debería pensar que de esto va a surgir un nuevo modelo cambiario. Vamos a ver, en las próximas horas se espera un anuncio al respecto. Javier, te agradezco muchísimo estos minutos, realmente es muy interesante escucharte y entender un poco lo que está pasando. Te mando un muy fuerte abrazo. Igualmente, Walter, gracias. Abrazo. Y gracias a ustedes también por acompañarnos en el día de hoy. Nos vamos a reencontrar dentro de 7 días, como hacemos habitualmente aquí, adelantando las noticias. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. Arba, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Cuando cargas Infinia, es un camino de ida. Porque rinde más kilómetros por litro para que puedas llegar más lejos. Te da más potencia para que tengas la máxima performance. Y limpia tu motor para que lo sientas siempre como nuevo. Infinia con tecnología Turbo Clean es un camino de ida. Más potencia, más autonomía, más limpieza para andar mejor.